Listo. Entonces, esta clase está siendo grabada para alguna revisión posterior. Como les manifestaba, se va a presentar en diapositivas un breve resumen de lo que compete las clases, ¿no? La materia, como ustedes saben, es educación vial. Les damos nuevamente la bienvenida a la Escuela de Conducción, curso de la licencia tipo C, sección fines de semana. ¿Qué comprende la materia, la malla curricular aprobada y dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito? En la unidad 1 tenemos los factores en el sistema vial y tránsito. ¿Sí? Como les digo, nosotros del momento que formamos y nos involucramos en la gestión de tránsito, somos parte de la misma y como factor humano tenemos que mencionar entre los principales el agente de tránsito, el peatón, el pasajero, el ciclista o motociclista también puede ser, y el conductor de un vehículo liviano, de un vehículo pesado, de un vehículo de carga, de un vehículo particular. Como segundo factor que vamos a analizar y revisar, tenemos el factor vial. El factor vial, pues ustedes saben que tenemos distinto orden, tipo, categoría de vías. Vamos a revisar la clasificación de las vías. Hay vías de tipo urbano, perimetrales, rurales, autopistas, vías de segundo, de tercer orden en la red vial estatal. Dentro del factor ambiental, vamos a revisar algo que es muy importante, ¿no? Las variantes del clima. Por ejemplo, en la mañana tenemos un sol canicular, en la tarde tenemos una tormenta intempestiva. Entonces son pequeños factores que el conductor debe tomar siempre en cuenta y tener siempre conocimiento del camino por donde va, como les digo. Tenemos la vía en sí, tenemos la niebla, neblina, tenemos los vientos laterales que por lo general tienen un mayor efecto cuando nosotros salimos de un túnel, por ejemplo. Tenemos el sol o calor, la sensación eh, del calor, tenemos la nieve o hielo, tenemos también, en el caso de nuestro país, muy particular por todos los aspectos, el tema de la ceniza volcánica, ¿no? Esto en cuanto tiene que ver a la unidad 1. En el tema de la unidad 2, vamos a revisar lo que son ya las señales de tránsito. Las señales de tránsito, estas son justamente las que tienen, en teoría, el objetivo de evitar accidentes o reducir la siniestralidad. Tenemos aquellas que son las luminosas, que ya les estaba hablando algo al respecto, los semáforos. Tenemos las luces de los vehículos, ¿no? Tenemos la señalización reflectiva de las vías, en el caso de las luminosas. Señales acústicas, tenemos eh, los pitos, los silbatos de los agentes de tránsito, tenemos la bocina o claxon que está provista en el vehículo, tenemos también las sirenas de los vehículos de emergencia, sea de un hospital, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la policía, de cualquier tipo de vehículos de emergencia. Tenemos también las señales de tránsito manuales, aquellas señales realizadas por los agentes de tránsito y aquellas señales manuales que están permitidas y autorizadas de acuerdo a la ley para el conductor. En caso de parqueo, en caso de algún viraje, que son adicionales y auxiliares en el caso que estamos nosotros conduciendo. Tenemos también las señales de tránsito horizontales, aquellas que están impregnadas en las vías, ¿no? Marcas sobre la calzada, longitudinales, transversales, símbolos, leyendas y otras marcas. Para aquello nosotros daremos algún énfasis respecto de criterios que debemos saber, identificar y distinguir sobre todo, ¿no? Parecería que tenemos dominado, pero no está por demás
es aquellos de que nosotros debemos distinguir conceptos espaciales, qué es la verticalidad, qué es la horizontalidad, qué es la longitud, qué es el ancho, qué es transversal, ¿no? Debemos también tener conceptos topológicos, son topológicos por la topología de qué es dentro, qué es fuera, qué es a la derecha, qué es a la izquierda, aunque no lo crean, a veces nos aturdimos por esos conceptos, qué es cerca, qué es estar lejos, qué es estar arriba, qué es estar debajo. Entonces, esos pequeños detalles también hay que familiarizarnos con aquello. Y como les decía, para terminar, tenemos también las señales de tránsito verticales, que ustedes incluso lo ven en la imagen. Esas zonas verticales reglamentarias de color azul, reglamentarias, perdón, de color rojo, preventivas de color amarillo e informativas de color azul. ¿Ya? Eso en cuanto tiene que ver a la unidad número 2. Unidad 3 del módulo de seguridad vial, de educación vial, perdón, tenemos la seguridad vial. Aquí ya es lo importante en sí de la conducción. Ustedes como conductores tienen la delicada responsabilidad de evitar los accidentes de tránsito, de prevenir los accidentes de tránsito y de minimizar con una conducción responsable los efectos. Siempre, siempre practicando, siempre llevando a la par la teoría con la práctica, recomendaciones que les dijeron, pequeños consejos que recibieron. A veces el tema de sentido común también cuenta mucho en esto de la conducción. Un instinto de protección cuenta en el caso de cuando vamos a conducir. Por lo tanto, debemos compaginar y relacionar siempre el tema de la teoría con la práctica, como les manifiesto. Y en la teoría está justamente lo que son las normas que regulan el tránsito y estableciendo cada una de las responsabilidades que tenemos como elementos, componentes o usuarios de la vía pública. Porque la vía, como ustedes saben, la vía es pública, pertenece al Estado. El Estado dispone de las mismas, por eso ustedes salieron un poquito del tema. Por eso a veces nosotros, para su mantenimiento, pagamos un peaje. A los gas, de acuerdo a la descentralización, pagamos también pequeños impuestos para que se realice mejoramiento vial. Es justamente porque el Estado, a través de todos sus organismos de gobierno, es el propietario, se puede decir, de las vías públicas, ¿no? Como les decía, en la unidad 3 tenemos que ver el comportamiento en la conducción, el comportamiento en la conducción justamente de quién, de ser humano, ¿no? Comportamiento de ser humano significa evitar estos 4 aspectos que les voy a manifestar. Evitar el tema de la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia. Como ustedes se pueden dar cuenta, todas esas son palabras que hablan de una carencia de algo, ¿no? Carencia de responsabilidad, carencia de prudencia, carencia de observar todos y cada uno de los elementos que forman parte de lo que les digo del tránsito. Como segundo punto tenemos las reglas de seguridad. Siempre para andar seguros por las vías, como les digo, es muy importante el momento que estamos en circulación y para evitar los accidentes de tránsito se requieren tres elementos importantes. Como les digo, venía del comportamiento de la conducción del ser humano, pues entonces la maniobra del conductor. Se requiere del segundo elemento que son las señalizaciones y requiere también de un tercer elemento, la revisión de la normativa legal, ¿no? Esos 3 elementos forman un componente sólido y en el cual ninguno de los mismos que les he manifestado pueden
o deberían ser omitidos u olvidados por nosotros en el momento de la conducción. Como siguiente subtema de la seguridad vial tenemos las regulaciones y prioridades. Estas vienen dadas por qué elementos. En el caso de regulaciones y prioridades, nosotros siempre nos encontramos en una esquina, en una boca calle, como se llama, con las intersecciones. Para cambiar de dirección tenemos que realizar los respectivos virajes hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso depende del derecho de la vía que tengamos. Tenemos de la misma manera los adelantamientos o rebasamientos que suelen darse por lo general en una vía de alta velocidad, perimetral, autopista, etcétera. Tenemos también elementos, y en la ciudad sí hay bastantes, que son los redondeles, y por supuesto una zona segura donde están los vehículos, que son los aparcamientos o los estacionamientos. Como último punto de la seguridad vial tenemos justamente el límite de velocidad permitido de acuerdo al tipo de vehículo y perímetros. Es decir, ustedes sí sabrán entender que en la ciudad, por ejemplo, hay un límite de velocidad, me parece que es de 40 a 50 kilómetros por hora, ¿no? En las vías perimetrales hay un margen de velocidad de la misma manera, de 50 a 70 kilómetros por hora. En las autopistas tenemos también un margen de 70 a 90 kilómetros por hora. En el caso de excederse, ya entramos en otra materia, ¿no? Puede ser leyes que pueden analizar más a profundidad cuáles son los tipos de faltas, de contravenciones que conlleva si ustedes superan los límites de velocidades permitidos de acuerdo a la zona donde están circulando. Tenemos también que revisar los tipos de vehículos livianos, vehículos pesados, vehículos extra pesados. Estos se clasifican de acuerdo al tonelaje de su carrocería o lo que se denomina PBV, peso bruto vehicular. En el caso de los extra pesados son aquellos considerados con una PBV, como les digo, superior a las 3.5 toneladas. Y en el Ecuador está permitido circular hasta con una PBV de 48 toneladas. Bueno, eso ya vamos a revisar en el capítulo de, de la señalética tanto horizontal como vertical, ¿no? Para que ustedes se familiaricen con eso o ya han tenido alguna experiencia respecto con ello. Y para finalizar el módulo, en unidad 4, tenemos una conducción a la defensiva, estrategias de manejo defensivo y factores adversos en la conducción. Por ejemplo, dentro de las estrategias de manejo defensivo tenemos los ángulos muertos o los puntos ciegos que se denominan, la vía, la periferia visual también para que ustedes más o menos lo vayan captando. Tenemos las reacciones y decisiones instantáneas. Como recomendación, como sugerencia o como comparación, podemos decirlo que a mayor velocidad, ustedes tienen menores posibilidades de realizar una estrategia o decisión instantánea, porque a veces la distancia mínima no se mide en metros, no se mide en una longitud lineal. No sé si me hago entender con eso o eso es confuso todavía para ustedes. La distancia mínima se considera y se mide en segundos. Y es tan raro esta cuantificación, pero es real. Un segundo es lo que percibimos la señal. Otro segundo es la acción que tomamos en el mando del vehículo. Y el tercer segundo es lo que viene como consecuencia de esa acción. Por lo tanto, si usted está demasiado cerca, va a una velocidad alta, maneja, como se dijo, con imprudencia, con inobservancia, pues tengan la plena seguridad de que lo menos que va a suceder es la reducción del peligro, del riesgo de un accidente de tránsito. Listo. Como último punto, los factores adversos en la conducción. Ahora ya vamos a algo relacionado con nuestra persona, con el ser humano. El ser humano requiere manejar cierto tiempo
porque al momento que lo haga superando el mismo, sufre de fatiga, ¿no? Por temas de trabajo, tal vez por insomnio, tal vez, como les digo, por el estrés que a veces nos domina, tenemos sueño, ¿no? Las preocupaciones conllevan consigo el estrés. Tenemos también el tema de la falta o la reducción temporal de la capacidad de la visión, ¿no? Tal vez por el tema de una deficiente alimentación, también suelen decir. Distracciones, como les digo, no es recomendable, y eso les voy a decir en todas las asignaturas, las distracciones. No pueden conducir ustedes maniobrando un dispositivo móvil, no pueden conducir ir mirando una película en su vehículo, no pueden conducir, bueno, hablando con una persona es posible, es probable, pero siempre estando pendiente de lo que está por delante, por detrás nuestro. A veces aparece un peatón de manera intempestiva y la culpa siempre es la del conductor, porque imagínense, en un vehículo que tenga un peso de media tonelada, de 0,75 toneladas, que es el vehículo liviano, a la velocidad que va llevando, representa un peso importante y puede causar lesiones representativas a un peatón, a un ciclista, a una persona que de pronto se haya bajado de bus, de un taxi. Entonces es muy importante que no tengamos estas distracciones. De pronto también el tema de emocional, a veces no estamos exentos de algún inconveniente que genera en nosotros un jefe intenso, en la casa, problemas domésticos, entonces a veces sucede que reaccionamos de una manera inadecuada. Por eso les dije al inicio, la salud mental, física, social, es muy importante que lo mantenga y lo prepondere el conductor en el momento de estar ya detrás del volante, ¿no? Adicionalmente, como recomendación, claro, no es la materia, pero siempre en teoría de la conducción se les ha recomendado a los estudiantes de que antes de iniciar la marcha es importante revisar y dejar los problemas atrás. Es importante revisar el tema de los mandos, de los testigos, verificar cómo están nuestros retrovisores, a qué distancia estamos de la palanca, los pedales, cómo está la sensibilidad del freno, del embrague, del acelerador, cómo está la presión en las llantas, en los neumáticos, cómo está el tema del desempeñador, cómo está el tema del agua en las plumas del parabrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, cómo está el tema del cinturón de seguridad, cómo está el apoyacabezas, bueno, etcétera, de casos que podemos también en algún momento revisarlos también, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del uso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. No con ello quiero yo, eh, como les digo, estereotipar el tema del uso de estas sustancias, porque a veces, incluso por el tema de, de terapia, algunas personas están sujetas y están proclives al uso de este tipo de sustancias, qué sé yo, para que les ayude a dormir, para que les ayude a concentrar, pero a veces por descuido nos tomamos en exceso y eso a veces puede causar algún tipo de consecuencias adversas. Eso en cuanto tiene que ver al contenido de la materia que yo ya les he compartido en el aula virtual. Luego de que terminemos esta exposición, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacer una pequeña y breve revisión también de la plataforma Moodle. ¿Qué herramientas tenemos nosotros disponibles de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la disposición por la dirección pedagógica de la escuela? Estamos justamente en la plataforma Zoom, en las clases, y para hacer las tareas, los foros, los debates y ensayos, lo haremos a través de la plataforma Moodle. En base a la guía de aprendizaje semanal, que tenemos un total de 10 semanas, 4 horas por semana, para cubrir las 40 horas que comprende el módulo de educación vial, y ustedes siempre tendrán, ya vamos a revisar, como les digo, la plataforma Moodle, siempre tendrán una rúbrica en la cual yo me baso para hacer la respectiva calificación sobre 20 puntos, ¿no? Esa es la evaluación. Ya, eso en cuanto tiene que ver
a el tema de la revisión la, de la plataforma. No sé si me ayudan, por favor, activando la pantalla, por favor.